En el nombre de Jesús. Segundo de Timoteo, su capítulo 2, en su versículo 3, para honra y gloria del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora de la noche. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en su versículo 3, para honra y gloria del Señor. Leemos la palabra de Dios en el poder del Padre, en la autoridad de su Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oremos en esta noche. Padre bendito que estás en gloria, te alabamos, Señor amado, nos humillamos delante de tu presencia, dándote la honra, la gloria, el poder, la majestad y el reino, y reconociendo, mi Dios amado, nuestra dependencia de ti, Señor. Gracias, Dios bendito, por el privilegio santo que una vez más nos permite de poder predicar tu palabra. Ahora solamente te pido, mi Dios, que seas tú, mi Dios amado, afirmándola en cada corazón mediante el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo reprendo todo espíritu que no glorifique tu nombre, y que solo la presencia de tu Espíritu Santo, Señor amado, se mueva en medio nuestro, mi Dios eterno, trayendo convicción, Padre amante, afirmando tu palabra en la vida de tus hijos, Señor. Señor, en tu nombre daré tu palabra una vez más. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Puede tomar su lugar en esta noche. Quiero compartir con ustedes el tema soldados de Jesucristo. Soldados de Jesucristo. No cabe duda que a lo largo de los siglos se ha llevado a cabo una batalla. Esta batalla ha sido continua desde los inicios de la raza humana. Esta batalla es entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, entre lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. Es una batalla la cual es a muerte. Es una batalla en la cual no existe un término medio. Ahora mismo usted y yo estamos de uno de los dos lados de la batalla. Estamos a uno de esas dos batallas. No podemos estar en ambos lados. O bien usted está ahora mismo peleando la batalla al lado del Señor, o está peleando del lado del diablo. Pero no existe un término medio. No existe un punto neutral en el cual podamos decir, bueno, yo ni estoy con Dios ni estoy con el diablo. No, tu vida ahora mismo o está en las manos de Dios o está en las manos del diablo. Solo puede estar en dos clases de mano, y más vale que esté en las manos del Señor. En las manos de Dios nada se echa a perder, pero en las manos del diablo todo se pierde. Hace un tiempo atrás un joven o una señora llegaba a la casa a las 11 de la noche y llegó a tocar y a decir: hermano Luis, fíjese que tengo un problema, que mi esposo lleva 3 días sin dormir, según parece hay demonios que lo están atormentando y quisiera que usted pudiera orar. Y nos dirigimos a la casa de aquel joven y ciertamente estaba prácticamente endemoniado. Oía voces y escuchaba una serie de cosas. El joven se había metido en ciertas cosas de rock y todo eso del diablo. Cuando yo llegué le comencé a hablar y le dije: mira, en conclusión le terminé diciendo: mira, joven, yo puedo orar por tu familia, puedo orar por tu vida para que mejores, pero de nada sirve si el derecho legal de tu vida sigue estando en las manos del diablo. Porque mientras el derecho legal de tu vida esté en las manos del diablo, él puede hacer contigo lo que quieras. Así que voy a orar
pidiéndole a Dios que Él haga algo, pero necesito que tú recibas a Cristo para que ese derecho pueda pasar de las manos del diablo a las manos de aquel que pagó el precio en la cruz de Calvario. Él dijo, no, yo no quiero nada con Dios, yo solo quiero poder descansar y quiero dormir nada más. Yo le dije, bueno, en ese caso yo voy a orar para que el diablo te azote de una peor manera, porque no puede ser posible que estás viendo cómo te está tratando el enemigo y aún así no quieres nada con Dios. A Dios no se le puede utilizar como una clase de bombero al que solo se recurre cuando las cosas están mal. Así que oré por su familia y le dije, Señor, guarda la vida de su familia, de sus hijos, de su esposa, no permitas que vaya a hacerle daños. Y luego me retiré para la casa. Si en dado caso cambias de opinión, entonces mándame a llamar, le dije. Y por el contrario, dije, Señor, haz con este tipo lo que tenga que hacer. Si tienen que permitir que el diablo lo siga fastidiando, que lo siga fastidiando, Señor, para que entienda, porque la gente a veces no quiere comprender. Como media hora después llegó la esposa nuevamente y él lo recibió a Cristo esa noche. A veces la gente quiere por la mala, pero lo cierto es que solamente podemos servir a dos señores. O sirves al diablo o sirves a Dios. En esta batalla no existe un término medio. No puedes pelear de los ambos lados de la batalla. Tú o peleas del lado de Dios o peleas del lado del diablo, pero no existe un término medio. La palabra de Dios habla de una manera muy especial. El apóstol Pablo se dirige al joven Timoteo y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios te ha llamado a ti para ser soldado del ejército celestial. Desde el momento que tú veniste a este lugar, desde el momento que recibes a Cristo como Señor, lo confiesas como Señor y lo recibes como Salvador, desde ese momento tú pasas a formar parte de la fila del ejército de Dios. Ahora bien, tienes que entender algo. En el evangelio las cosas no son color de rosa. Si alguien te ofreció un evangelio donde todo te iba bien, iba a ir bien, que tus problemas se iban a solucionar, definitivamente te mintió en algo. Porque en el evangelio no todo es color de rosa. En el evangelio, al igual que cualquier hombre, de vez en cuando tenemos que llorar. Y de hecho la palabra de Dios confirma esto. El versículo que estamos leyendo dice, tú pues sufre penalidades. En una versión que yo leía de una manera más directa dice, tú pues aprende a sufrir por la causa de Cristo. Aprende a sufrir. Eres un soldado, tienes que aprender a sufrir por la causa de Cristo. Dios está reclutando soldados en estos últimos tiempos, y a esos soldados no se les puede ofrecer simple y sencillamente decirle que todo va a ser paz, cuando se le está haciendo la invitación a una batalla. Desde el momento que tú pasas a formar parte del ejército de Jesucristo, es una batalla. El diablo es tu enemigo, tú eres su blanco. Él continuamente va a perseguirte. Tú estás en la mira del diablo porque él quiere destruirte continuamente, pero poderoso es aquel que nos llamó para librarte. Ahora bien, la palabra de Dios dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú eres un soldado del Señor y hay ciertas cosas que tienes que saber como soldado. Voy a utilizar la imagen desde un punto de vista físico de un soldado en nuestra patria para que tú entiendas cuál es tu posición, qué eres en el Señor y qué significa ser soldado de Jesucristo. Número uno, cuando una persona civil es reclutada y es tomada para ser llevada a la fila del ejército, lo primero que empieza a cambiar de aquella persona es su conducta, su carácter, su manera de ser. Si antes era un hombre indisciplinado, si antes era un hombre desordenado, en la fila del ejército se le va a enseñar disciplina. Se le va a enseñar cómo tiene que ser su conducta, cómo tiene que comportarse. El aspecto de aquel hombre suele cambiar, ¿o no? ¿Alguno de aquí ha prestado servicio militar? No, bueno, pero al menos saben de lo que estoy hablando.
Aquel hombre que es tomado para pasar a formar parte del ejército de Guatemala, él cambia, su conducta cambia. De la misma manera, el soldado que ha sido reclutado a las filas del ejército del Señor, su conducta y su carácter tiene que cambiar. Si tú eres un soldado de Jesucristo, ya no puedes seguir siendo igual a lo que eras antes. Tienes que cambiar tu carácter y tu conducta. Si antes eras un hombre pleitista, que con nada, simple y sencillamente te decían algo y ya estaba bueno, hoy sí le voy a demostrar quién soy yo. Ahora dentro de la fila del ejército eso cambia. Tú ya no puedes seguir siendo el mismo de antes. Si antes era un hombre que se expresaba con palabras vulgares, si antes era alguien que golpeaba a su esposa e hijos, eso tiene que cambiar. Tú has sido llamado a ser parte del ejército del Señor y por lo tanto tu carácter y tu conducta tiene que pasar a ser diferente. El carácter de aquella mujer tiene que cambiar. Si antes era una de aquellas que le gustaba andar hablando por ahí lo que no conviene, andar enredándose en chismes, esas cosas tienen que cambiar. Si tenía una fuerte adicción a las telenovelas y todo el día era una dedicación completa a la telenovela, a Cristina, a Laura, a Doña María, eso tiene que cambiar. Ahora eres un soldado. Tu conducta y tu carácter tiene que cambiar. Si antes eras una mujer pleitista y amargada, eso tiene que cambiar. Has pasado a formar parte del ejército de Jesucristo. Un soldado no ha sido llamado para seguir siendo igual. Tú ves a aquel joven que es reclutado, cambia. Hasta su cabello, el corte lo hacen cambiar totalmente. Ahora bien, un soldado de Jesucristo no es la excepción. Hay algo que tienes que entender. El por qué es importante el cambio de carácter y conducta. Porque un cambio inicia de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Ahora te haré una pregunta. ¿Cómo distingues tú a un soldado de un policía nacional de los normales? ¿Cómo lo distingues cuando lo ves? ¿Cómo notas la diferencia entre un soldado y un bombero? ¿Cómo notas la diferencia entre un soldado y un médico? La diferencia se nota por su uniforme. El uniforme pasa a ser una parte importante de la vida de un soldado en lo militar. Porque ese uniforme le da al soldado una identidad. Una identidad. Lo identifica como alguien especial, como alguien que forma parte del ejército. Lamentablemente, la iglesia en la actualidad, en muchos sectores, se ha convertido en la única que no quiere aceptar que la forma en que te vean los demás es importante para poder demostrar quién tú eres. La gran excusa detrás de todo es que Dios ve el corazón, y yo estoy seguro de eso. Dios ve tu corazón, claro, Él es Dios, Él ve los pensamientos más profundos. Pero el vecino, el amigo, el hombre que te encuentra en la calle no puede ver lo que hay en tu corazón. Él necesita ver un reflejo de un cambio interno que se refleje en lo exterior. Por lo tanto, cuando tú ves a un soldado, lo echas de ver de lejos, lo ves que su uniforme le da una identidad. Ya no es el mismo de antes. Hay un uniforme especial que lo caracteriza como alguien especial. Toda empresa en esta tierra tiene un uniforme que lo caracteriza y que le da identidad. Tú ves a un trabajador de McDonald's, ¿acaso se parece a un trabajador de Campero o de Burger King? Cada quien tiene un uniforme especial. Puedes ver el uniforme que utiliza los de la empresa eléctrica. Puedes ver el diseño que usa un bombero. ¿Cómo se identifica un bombero cuando lo ves? No porque sea el bombero de corazón, sino porque ves su exterior y ves que trae una apariencia de bombero.
El creyente que ha sido llamado a ser soldado de Jesucristo debe demostrar por fuera lo que lleva por dentro. No existe otra manera. Ahora, si tú te sigues viendo como, imagínate a alguien que dice soy soldado, pero se sigue viendo igual que el hombre indisciplinado que era antes, tú no lo vas a creer. Cuando ves a alguien, hace unos días yo fui a tomar unas fotografías a un grupo de 22 jóvenes, y cuando tomé la foto a uno en especial, yo le dije a mi hermano, este hombre es militar, ¿verdad? Sí, porque se notaba por fuera, su característica, su corte de cabello, todo lo distinguía como alguien militar. La iglesia no es la excepción. Recuerda siempre esto. No te escondas detrás de la idea diciendo, Dios ve mi corazón. Sí, Dios lo ve. Dios no necesita del testimonio. El que necesita del testimonio es la gente a tu alrededor. Ellos tienen que notar en ti una diferencia. Y me refiero a aquellos que han pasado a formar parte de ser soldados de Jesucristo. Si aquí hay algún amigo en esta noche, no se sienta mal. Me refiero a los soldados de Jesucristo. Pero sí, usted puede pasar a formar parte de los soldados de Jesucristo. Y se empieza por esa clase de disciplina. Lamentablemente en la actualidad las cosas están cambiando. Tú tienes que cambiar. En muchos lugares la iglesia se ha ido modernizando conforme sale una moda, y también la juventud de la iglesia adapta a esa moda. Tú eres un soldado de Jesucristo, eres distinto, eres diferente. Para hacer la diferencia tienes que ser diferente. Y cada moda que sale siempre va degradando al ser humano. Siempre, casi siempre lo va ridiculizando más. Es interesante. Hace años atrás, para una jovencita cristiana, cargar una falda arriba de las rodillas era algo vergonzoso. Hoy en día la vergüenza es si usa una larga. ¿Ves? Las cosas cambian. Era algo vergonzoso. ¿Cuántos de aquí? Yo sé que aquí hay hombres maduros. Cuando yo crecí, mi abuelo me decía, hijo, los pantalones se utilizan en el ombligo. Un hombre utiliza su pantalón hasta el ombligo, me decía. Ciertamente así yo veo a jóvenes en la calle. Ellos cargan el pantalón, andan enseñando la ropa interior. No saben ni por qué se visten así. En Estados Unidos los presos, para poder disimular ante la seguridad, y para poder demostrar a los demás presos, aquellos que estaban dispuestos a tener relaciones sexuales con los demás hombres, usaban como señal para disimular, se bajaban una parte de su pantalón y enseñaban la ropa interior. Eso significaba que ellos estaban dispuestos a tener relaciones con otro hombre. Eso es lo que los jóvenes están haciendo hoy. Oh no, es que la moda es así. La degradación es así. Ahí ves a tus jóvenes chupándose la lengua, tratando de enseñar con orgullo un suarete en la lengua. Si supieran lo asqueroso que eso significa, porque representaba en los Estados Unidos los homosexuales usan un arete en la lengua cuando practican una clase de sexo oral. ¿Qué tiene que hacer un joven? Hoy en día en muchas iglesias cristianas todo eso se está dejando pasar por alto, porque las modas, sale una moda. Hace tiempo atrás salieron los pantalones flojos, hoy están los pantalones apretados. Cuando estaban los pantalones flojos, el creyente a veces quería andar con el pantalón flojón, también su cholo box. Salió el apretado y ahora el cristiano quiere andar igual, se adapta. Tú eres un soldado de Jesucristo, eres distinto. Tú eres diferente, tienes que ser distinto. La gente no va a creer que en ti hay un cambio si no ve un cambio. Para poder predicarle a la gente que Dios te ha cambiado, tiene que haber un cambio en tu exterior. Siempre lo he dicho. En tu exterior se refleja lo que llevas en tu interior. Es así de sencillo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. No, pero es que se van a burlar de mí en la escuela, que me miren así. No, es que todas mis amigas usan así, es que todos mis amigos usan así, se van a burlar de mí. Tú pues sufre, aprende a sufrir por la causa de Cristo. Aprende a sufrir. Si tienes que sufrir murmuraciones,
si tienes que ser a veces que te avergüenzan ante los demás, aprende a sufrir como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice la palabra de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita significa que aquel que es tomado como soldado tiene que tener dedicación. Tener dedicación significa que en donde quiera que yo me encuentre, yo no me voy a olvidar de quién soy, de qué es lo que tengo que reflejar. Sin tener dedicación significa que si estás en el trabajo eres cristiano, si estás en la calle eres cristiano, si vas por el bus eres cristiano, si estás en tu casa eres cristiano. Tener dedicación no significa que te vas a dedicar a tiempo completo a predicar. Gloria a Dios por aquellos que tienen el llamado, pero tú puedes usar los diferentes sectores donde Dios te ha puesto. En tu trabajo puedes dar testimonio, en tu negocio puedes dar testimonio. Si tienes dedicación, vas a aprovechar cualquier medio que Dios te permita para dar testimonio de que eres un soldado de Jesucristo. Ayer por la tarde predicábamos en una empresa de ropa, porque unos poquitos hermanos comenzaron a reunirse a orar y luego lograron que el jefe de su empresa se convirtiera a Cristo. Y el jefe de la empresa estableció un horario de 4 a 5 para realizar cultos todos los viernes. Por unos pocos que estuvieron dispuestos y dedicados a la obra de Dios. El día de ayer más de 50 personas estaban reunidas dentro de una empresa de trabajo. 5 recibieron a Cristo, pero todo empieza con aquella persona que tiene dedicación. Tú no te enredes en los negocios de esta vida. No estoy queriendo decir que no vas a tener tu trabajo, que no vas a laborar. A lo que me refiero es que no tienes que olvidar cuál es tu prioridad. Frente a ti en el trabajo hay un compañero que no conoce a Cristo y es un alma en riesgo del infierno. Si él muere el día de mañana, a ti te va a doler un poco la conciencia porque le pudiste haber hablado y nunca lo hiciste. Un soldado que tiene dedicación aprovecha las horas mínimas. Se reúnen en la hora del almuerzo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por el almuerzo y se oramos. Y puede aprovechar para compartirle. Tal vez algún día el amigo le cuenta algo. Fíjate vos que me está yendo mal, no sé por qué me pasa esto. Puedes aprovechar para inyectarle el evangelio. Alguien que tiene dedicación hace eso. No, el que no tiene dedicación no. Se pone a tú con ellos. Va a morir un día de estos. Ni siquiera saben en el trabajo que eres cristiano. Eso es una vergüenza. Cuando de repente alguien acepta a Cristo en la empresa, dice, fíjate vos que acepté a Cristo. Ah, qué bueno, yo también tengo 5 años de ser cristiano. Sí, nunca había escuchado de eso. Porque el creyente a veces a contar chistes de velorio, a hablar de la vecina que está bonita, a hablar de otras tonterías, se pone en vez de dar testimonio en el trabajo. No tiene dedicación a la obra. ¿Cómo van a saber los demás que eres cristiano si no abres tu labio para dar testimonio? O si con tu conducta no reflejas a alguien diferente. Tiene que notarse una diferencia. Un creyente, un soldado de Jesucristo tiene que tener dedicación. Tiene que tener dedicación y tiene que tener honor. Tiene que tener lealtad. Lealtad significa que en donde quiera él va a recordar que tiene un Dios a quien le sirve. En donde quiera, un soldado tiene lealtad. Dentro del ámbito cristiano, dentro de las filas del ejército celestial, no hay lugar para soldados traidores. Tiene que ser leal. ¿Eres cristiano? Sí, yo pues más o menos voy allá a una iglesita que me invitan allá por el callejón de la Guacamaya 2. ¿Vos vas a la iglesia? Sí, ahí mi mamá me lleva de vez en cuando. Eso no es tener lealtad. Eso no es ser leal a tu Señor. Tú eres un soldado de Jesucristo. La palabra del Señor dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado debe de tener sacrificio. Debe de aprender a tener sacrificio. Un soldado dentro de la fila del ejército, tú lo ves pelear y si tiene que sacrificarse, él lo hace. En la actualidad el creyente
muchas veces se ha vuelto una clase de creyente en una manera inútil, un soldado inútil. Ve la batalla y ya quiere irse de nuevo al otro lado. Mejor me paso con el bando del enemigo. Es que qué difícil, es que qué dura está la batalla. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tienes que tener sacrificio. Oh no, yo ya no voy a ir a la iglesia. Mira que el hermano no me da mi privilegio para cantar. Es que fíjese que a mí no me toman en cuenta. Ese no es un soldado que tiene sacrificio. Este es un soldado de esos que solo mira que alguien aparece con el fusil y ya va huyendo. Alguien que se vaya de la iglesia porque simple y sencillamente es que no me saludó el hermano. Ese es un niño espiritual. Ni siquiera puede comer esta palabra todavía. Hay que darle leche de la tierna, de la primera que sale cuando nomás nace el bebé. No leche pura, sino leche de la primera. ¿Cómo se le llama eso? Cabastro o algo así. De esa leche hay que darle porque no está listo para un alimento sólido. El creyente tiene que aprender a madurar y a sacrificarse como soldado. En la actualidad hay hombres que están siendo sacrificados por la causa de Cristo. Tú y yo no tenemos la misma persecución que hay en otros lados. La iglesia primitiva en sus orígenes era una iglesia que trascendió en la historia. Unos pocos impactaron el sistema romano de aquel entonces porque ellos estaban dispuestos al sacrificio. Eran arrojados a la arena del Coliseo romano para ser comidos por los leones. Algunos de ellos eran puestos en asadores, en parrillas con carbones y eran asados vivos, pero no negaban a Cristo. El creyente de hoy en día muchas veces con nada ya quiere irse de las cosas de Dios, porque alguien me hizo una mala cara. Tal vez el hermano anda malo en el estómago. Es que ya no me mira, es que ya no me habla, es que esto que lo otro. Hermano, hubo un tiempo en el cual se tomaban los cristianos, se les acostaba en una rueda llamada el potro y se les comenzaba a girar hasta desprenderle. Cada uno de sus huesos se iba desprendiendo y se les preguntaba: ¿no niegas a Cristo? Y se comenzaba a girar aquella rueda hasta que sus huesos comenzaban a despegarse. Otros creyentes eran metidos en bolsas de costales llenas de alacranes, de escorpiones y de víboras, y luego se les arrojaba al agua. Una mujer tuvo que ver la muerte de cada uno de sus 8 hijos. Mataron al primero y le decían: ¿no niegas a Cristo? No. Mataron al segundo, al tercero y de último, después de ver a sus 8 hijos morir, ella fue puesta y muerta también de la misma manera. ¿Qué harías si un sacrificio así te demanda a ti? El evangelio en Guatemala es un evangelio suave. No hay persecución. Y lamentablemente, cuando no hay alguna clase de persecución, eso fabrica cristianos aguados que con nada quieren darle la espalda a Dios. La persecución, la prueba, la lucha establece el corazón del creyente. Hace un tiempo atrás, un hermano en un sector de Asia fue atrapado porque estaba predicando la palabra de Dios. Lo agarraron a él, a su esposa y a sus 2 hijos. Un soldado lo toma el día que lo iban a ejecutar. Le dice: ven para acá, yo no te voy a matar a ti. Toma esa pala, le dice. Toma esa pala y empieza a excavar. Y él comienza a excavar. Excava suficiente para tu tamaño, porque ahí te voy a enterrar a ti, le dice. Te voy a enterrar vivo. Todo lo que tienes que hacer si quieres negar a Cristo es soltar la pala, y yo voy a entender que tú estás dándole la espalda. Aquel hombre toma la pala y comienza a excavar su propia tumba, pero no está dispuesto a negar a Cristo. Él comienza a escarbar y cuando ya está en suficiente tamaño se detiene y el soldado le dice: agrega otro tamaño igual, porque ahí voy a poner a tu esposa junto a ti si no quiere negar a Cristo. Todo lo que tienes que hacer es tirar la pala. Él está ahí, está escarbando y gotas de lágrima caen de sus ojos, pero no se atreve a negar a Cristo. Escarba lo suficiente para ambos y el soldado le dice: muy bien, con que te la llevas de valiente,